ingeniero biomédico y responsable de I+D en HIT Lubricación. Coordina técnicamente el CENTEC en Rafaela y es docente universitario en tecnología e innovación. Así que... Algo así. Todo algo tuyo. así. Venga para adelante de la pantalla, así te ven en el streaming. Ah, ok, perfecto. ¿Vengo para acá? ¿Ahí está bien? Sí. Un poquito más atrás, puede ser más central. Ahí. Ahí. Sí. Y ¿Está si bien? caminás, Podés moverte. perdón, caminás y... Ok, Gracias, perfecto. gente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy contento de estar acá. Agradecido principalmente a Irene por la invitación. Estuvimos hasta último momento recopilando los casos y tratando de traer un poco de aplicación industrial de la manufactura aditiva. Así que, bueno, esperemos que les guste. Muchas gracias. Un poco para arrancar, les quiero contar un poco quién es el CENTEC, quién es el Centro de Manufactura e Industria Digital CENTEC Rafaela. El CENTEC es un centro tecnológico que está ubicado en la ciudad de Rafaela. Rafaela es una ciudad que está en el centro de Rafaela, en el centro de Santa Fe. Tiene aproximadamente 90.000 habitantes y alrededor de unas 500 empresas, industrias, de las cuales el 30% es metalúrgico y metalmecánico. ¿Okay? Entonces, por eso es el establecimiento del centro tecnológico ahí. Nosotros nos hacemos llamar Red Institucional de Servicios Tecnológicos porque el centro participa de dos redes principalmente. Una que es una red de ciencia, tecnología e innovación de Rafaela, en donde participan alrededor de 20 instituciones, donde está la parte de la academia y hay distintos institutos. Y después de una red de centros tecnológicos, que es la Red Nacional de Centros Tecnológicos, en donde está federalizada y cada uno de los centros atienden necesidades de la región, ¿no es cierto? Lo interesante de CENTEC es que en realidad cuando nace el proyecto allá por 2015, algo que nos pasa muy seguido a nosotros y estamos, a la Argentina digo, y estamos pronto a algo parecido, se bajan los fondos, fondos del FONTAR para la creación del centro y a los pocos días ya teníamos la mitad del dinero para ejecutar el proyecto. Entonces, algo que tiene muy bueno Rafaela es esto que contaba recién, la interinstitucionalidad. Por lo tanto, la Agencia de Desarrollo de Rafaela, que es la personería jurídica del CENTEC, es la que presenta el proyecto, la que baja los fondos y después fue, bueno, tratemos de comprar equipamiento y después vemos cómo lo hacemos funcionar. Entonces, de esa manera fue que se hizo un convenio con INTI en Rafaela, que prácticamente aporta lo que es la mano de obra. Hoy las máquinas están operadas por personal de INTI, la UNRAF colabora con el coordinador, que en este caso soy yo, y después aparece el ITEC y la UTN, UNRAF, ITEC y UTN, la parte de la academia metida en el centro tecnológico. Hoy el centro tecnológico está funcionando cuando en 2015 no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, ¿no es cierto? Las áreas de servicio del CENTEC, la primera es el área de diseño y fabricación digital, que es la que más se ha desarrollado y entiendo yo que a nivel nacional y hasta latinoamericano somos punta de lanza y ahora vamos a hablar un poco sobre la parte de metales. Y está muy establecida, y el área de industria digital, un área en donde tocamos temas relacionados con transformación digital, con mecatrónica, con automatización, etc. Lo que yo hoy les vengo a mostrar son casos de aplicación que hemos logrado con una EOS M290. Los que no conocen la impresión 3D metálica, ahí arriba tenemos, esta es una de las tecnologías de impresión 3D metálica, pero básicamente tenemos, fíjense, a la derecha de ese GIF que vemos ahí, tenemos la cuba y es el reservorio del polvo, el material es un polvo, y tenemos un láser que lo que hace es hacer microsoldaduras a alta temperatura. Ese polvo en un momento sube, la cama baja y aparece lo que se llama recoater, tira, es como que mueve el polvo a la cama y ahí se genera la microsoldadura. ¿Bien?
Ahí podemos ver una imagencita de cómo el láser va quemando capa por capa. Obviamente aquel está en una velocidad un poco más alta quizás. Algo interesante para resaltar en lo que tiene que ver con este tipo de tecnología, que es, el nombre es DMLS, y es una marca de EOS, en este caso, una empresa alemana, que si lo miran microscópicamente, se ven como si fueran microsoldaduras. Eso es lo interesante que tiene, por lo tanto, nos permite fabricar piezas que terminan siendo macizos, por así decirlo. No son piezas como podrían llegar a ser un sinterizado. Bien, nosotros tenemos 3 licencias actualmente, un acero martensítico, tenemos aluminio y tenemos acero inoxidable, un 316L. Y nos llegó hace 3 días aproximadamente Inconel y 17PH4. Ahí están todos los tipos de materiales, después de esto lo van a poder ver en la página, están todos los tipos de materiales que se puede trabajar con esta impresora. Lo que yo les vengo a contar un poco en esta charla es, a ver, el tema de lo que es manufactura aditiva en metales, hay 2 industrias en donde está netamente aceptado y es netamente rentable. Una es el sector médico y el otro es el sector aeroespacial. ¿Okay? El sector médico, esta fue la primera de Argentina, fue en 2018 la trajimos, y no había ninguna en Argentina. Después, hoy debe haber alrededor de 5 o 6, pero dedicadas a titanio, por ejemplo. Nosotros no trabajamos con titanio porque la mezcla de polvos reactivos y no reactivos generan componentes que no son para nada, pasan cosas no muy lindas. Entonces, todos los que son base metal, nosotros los trabajamos. Entonces, lo que les quería contar es que para el sector médico nosotros no estamos trabajando porque pasa esto que les contaba. Titanio no podemos trabajar por temas de contaminación cruzada y un posible rechazo. Pero esto en la industria médica es excelente para poder hacer una craneoplastía, una cirugía de acetábulo, una maxiloplastía, etc. Y el otro rubro es el aeroespacial, en donde en el aeroespacial nos permite jugar con morfologías totalmente complejas y disminuir muchísimo el peso puesto en órbita. Y eso nos garantiza que nuestros motores o nuestros equipos que mandamos hacia arriba tengan muchísimo menos peso y sean muchísimo más eficientes. Entonces, nosotros en este sector sí estamos trabajando ya con varias empresas aeroespaciales, pero no lo voy a contar acá, quizás para el congreso que viene si nos invitan nuevamente. En este caso vamos a contar casos de aplicación en la industria en general. Un poco el rol del Centec tiene que ver con la parte de producir, que tiene que ver con tocar un botón y que empiece a imprimir la máquina, es como la frutillita del postre y es la última parte. Detrás hay todo un trabajo, principalmente la sensibilización. Por eso estoy acá contando cuáles son los beneficios de esta tecnología y por qué es importante algunas cosas que ahora voy a contar. Pero la sensibilización, contar las capacidades que tiene este equipamiento y este tipo de tecnología, contar un poco cuáles son los costos, etcétera, todo eso es un laburo que se hace recorriendo empresas. Entonces por eso está muy bueno esto y forma parte también del rol de los centros tecnológicos en contar esto. Entonces, cuando recibimos una pieza, generalmente esa pieza no está puesta para imprimir, para aquel sector. Entonces nosotros trabajamos muchísimo y todos los casos que voy a contar son trabajos interdisciplinarios con las empresas que nos trajeron alguna demanda y con nuestro equipo de trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo quiero arrancar a contarles estos casos? Lo primero es, la tecnología es el driver. La tecnología como driver, la tecnología es la que nos permite llegar a los casos que vamos a contar ahora, pero la voy a completar esta frase con algo más en un segundo. El primero de los casos vamos a hablar de un prototipado de un turbogrupo. Este caso es una empresa, una startup argentina, especializada en equipos, se pasa automático, especializada en equipos de eficiencia energética. Esto acá es hay un par de componentes. Este equipo lo que hace es básicamente generar calor y
había varias cosas. Había que analizar altas revoluciones por minuto, hacer una evaluación y una serie de solicitudes para evaluar las solicitudes para ver cuál se podía comportar un poco mejor. La que mejor carga podía llegar a generar era la del aluminio. El tema es que cuando hicimos la evaluación del aluminio superaba las tensiones admisibles, por lo tanto el aluminio no lo podíamos usar. Ningún polímero, tenemos Ultem por ejemplo para imprimir, tampoco se lo bancaba. Pero bueno, en el caso de metales, lo primero que hicimos fue validar el acero, el aluminio. Bien. Como vimos las tensiones que se formaban en el centro, en el buje, en donde iba calzado el buje, lo que se hizo fue elaborarle una espalda. Todas estas son modificaciones que fue haciendo la empresa, no las hicimos nosotros, sí hemos hecho recomendaciones sobre esto. Entonces lo que se hizo fue, ven la turbina en ese sector, lo que se hizo fue agregar la espalda que vemos ahí, en donde ahí, con este diseño, las tensiones admisibles eran correctas. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Esto acá lo hicimos con acero martensítico. El acero martensítico a temperatura ambiente es prácticamente un acero inoxidable, pero cuando lo meto a altas temperaturas y cuando empiezan en ambientes netamente erosivos, se oxida. Entonces, a esto había que hacerle un niquelado. Esto es importante para que ustedes se lleven de que este tipo de tecnologías nos permite utilizarla como cualquier metal convencional, ¿no es cierto? Esto se puede hacer un tratamiento térmico o un tratamiento superficial, como cualquier material, cualquier metal, ¿no es cierto? En este caso, entonces, lo que se hizo fue mecanizarlo en aquel sector. Ahora vamos a ver un par de fotos. Esta es la pieza. Este es el estator, fíjense aquella en donde se ven la zona en donde se extrajeron todos los soportes. Así es como sale. Obviamente esto tenía que pasar por un centro de mecanizado posterior a esta fabricación. Este es el rotor, fíjense todo este sector se tuvo que también imprimir con estructura de soporte. Los soportes piensen que son necesarios porque tienen que tener, hay tensiones internas durante el proceso de microsoldadura que se genera, en donde son muy fuertes y tiran muchísimo, por lo tanto es necesario. Y también se utilizan muchas veces los soportes para la disipación térmica. En este caso, esta pieza había que mecanizarla por aquel sector con la espalda que recién estábamos mostrando. Lo importante y lo interesante que tenemos, y por eso al principio les contaba que somos una red institucional de servicios tecnológicos, porque si nosotros tumbamos la pared en donde está la impresora 3D, tenemos un tomógrafo industrial. Entonces, ese tomógrafo industrial no es de Centec, es de INTI, pero INTI forma parte de nuestro centro tecnológico, entonces desde el centro tecnológico podemos brindar un servicio de calidad como es en este caso. ¿Qué significa? Se pasó la turbina para hacer un ensayo no destructivo y garantizar la dimensionalidad de la misma, ¿no es cierto? Entonces, en lugares en donde no se llega a ver es porque la potencia del rayo X no llegaba a pasar, ¿bien? Entonces, lo que se terminó haciendo es la espalda, se mecanizó la espalda, fíjense acá está el rotor ya mecanizado, y luego lo que se hizo fue el post-niquelado, ¿ok? Se trató la pieza como antes comentaba. Lo importante de esto es, se terminaron haciendo 5 unidades y a la empresa le permitió validar la tecnología. Hoy están avanzando ya en escalar esto y escalarlo quizás mediante, no sé, centro de mecanizado. O sea, esto me permite llegar hasta un determinado lugar y quizás se podría fabricar acá, pero siempre depende de la escala de lo que nosotros queramos fabricar. Entonces, este es el primero de los casos a contar. El segundo de los casos, vamos a hablar del desarrollo de válvulas huecas, válvulas de combustión huecas. Una empresa de Rafaela, propiamente, de nuestra ciudad, se acerca al centro tecnológico con la necesidad de hacer una válvula, la cabeza de la válvula, hacerla hueca. ¿Para qué se hace hueca una válvula? Ustedes saben que, además de la combustión y de la compresión que tiene que generar la válvula, una de las funciones que tiene es la extracción de calor. Si nosotros hacemos la cabeza hueca y metemos adentro, por así decirlo, un refrigerante, podemos mejorar
y optimizar esa combustión, ¿no es cierto? Y esa extracción de calor principalmente. Entonces, lo que se hace es, o lo que se evaluó fue fabricar una cabeza hueca y meterle sodio adentro, ¿no es cierto? Refrigerada con sodio, pero también en la cabeza. Esto ya se hace generalmente en lo que es el vástago, lo que sería el vástago. El proyecto original, esto acá, prevía la fabricación en titanio. Nosotros terminamos evaluando distintas alternativas y lo terminamos haciendo en Inconel. Inconel 718, que es una aleación de níquel-cobalto muy interesante para el sector de competición, el sector automotriz y ni hablar para lo que es el sector aeroespacial. ¿Okay? Entonces, lo que se hizo fue hacer la validación en Inconel. Ahí podemos ver la máquina funcionando, ahí fuera de foco. Ahí está el láser quemando, en este caso es de estas piezas en particular. Ahí está imprimiendo una parte de las probetas y después son parte de las cabezas. Podemos ver que, ahora a ver si pasa, pero ese es el láser quemando y en algún momento va a pasar el recoater y va a tirar una nueva capa. Vamos a esperar que termine. Y ahí vuelve el recoater, baja la plataforma y tira una nueva capa de polvo y ahí comienza la nueva capa, ¿no es cierto? Se fabrica en el eje Z. Las dimensiones que nosotros tenemos son 250 por 250 por 325 en altura, ¿no es cierto? Milímetros hablando. Ahí podemos ver cómo eso que les contaba va subiendo o bajando en el eje Z. Fíjense cómo la válvula se va imprimiendo de manera hueca y va subiendo para arriba. ¿Bien? Ahí tenemos la impresión de la plataforma. En la plataforma también se imprimieron distintas probetas. Allá se pueden ver los soportes del Inconel agarrando la válvula, ¿no es cierto? Y distintas probetas para realizar distintos ensayos. El primer lote, lo que se hizo fue 54 válvulas. Para que tengan una noción de lo duro que es este material, se tuvo que mecanizar toda esta placa, se tuvo que mecanizar absolutamente toda de este lado porque la sierra no lo llegaba a cortar por la cantidad de superficie que tenía, para tomar dimensión de la dureza de este material. Entonces, se hicieron distintos tipos de validaciones, algunas en el tomógrafo, otras de microscopía electrónica de barrido, se han hecho un montón de validaciones de probetas. La gran mayoría de estas validaciones las hizo la empresa en sus propios bancos de prueba. Lo interesante de este proyecto es, esto se hizo hace aproximadamente 2 años y fíjense que en 1 mes y medio se han evaluado 3 lotes en donde 54, al principio eran 54, se metían en el banco de prueba, se cambiaba alguna cuestión en diseño y otra vez hacíamos la iteración de diseño para llegar a lo que son las piezas finales. Se hicieron ensayos y validaciones, obviamente esta parte es un sector de la válvula, luego hay que hacer una soldadura por fricción para la otra parte del vástago y para dejar contenido el sodio que antes les contaba. Hay algunas imágenes de la tomografía, se pueden ver algunos poros que pueden llegar a quedar o impurezas que pueden haber llegado a quedar en lo que eran las probetas. Y lo importante, fíjense en el tercer lote, que yo puedo hacer una comparativa entre la pieza que ha salido impresa y la pieza en CAD que la empresa nos ha mandado para estudiar. Entonces, a partir de eso, encuentro cuáles son las desviaciones y hago una garantía de calidad sobre la pieza, si está dentro de mis estándares o no. Ahí, a ver si se está reproduciendo. Bueno, ahí esta es una reconstrucción desde el tomógrafo y ahí se puede ver la pieza. Esta es ya la válvula completa, ya tiene en este sector la soldadura, en esa partición que tiene ahí en el medio, y ahí podemos llegar a ver si hay desviaciones o no y hacemos una validación total sobre la pieza. ¿Bien? Entonces, como conclusión de este caso, fueron muy satisfactorios los resultados. Obviamente, ahora la empresa está en búsqueda de líneas de financiamiento para llevar esto a una escalabilidad de producción. ¿Okay? Pero la idea es que en el corto plazo se compren estos equipos, porque hasta ahí llegamos nosotros también como centro tecnológico. O sea, nosotros no somos productores de estos servicios, sino que
disminuimos el riesgo para que la empresa pueda llegar a un proceso innovador y después lo acompañamos en lo que necesiten, pero ya es una cuestión de la empresa. El tercero de los casos, fíjense cómo venimos de una startup a una automotriz. La startup, no sé, debe estar alrededor de 7 empleados aproximadamente. La automotriz que contábamos recién, estamos alrededor de una empresa de 600 empleados. Y esta empresa que vamos a contar ahora ya es una empresa bastante más grande de producción de línea blanca. Lo que vamos a contar acá es cómo hacemos refrigerar las matrices de inyección de plásticos. En esta presentación del caso, como les decía, es una empresa argentina que fabrica línea blanca y seguramente saben, y para los que no, buenísimo, básicamente en un proceso de inyección el 50% del proceso de inyección tiene que ver con el curado, o sea, tiene que ver con el enfriamiento de esa matriz para poder desmoldar la pieza. Entonces, realmente es un tiempo perdido totalmente alto y lo importante de trabajar con manufactura aditiva en estas cuestiones es que podemos reducir ese curado y ahora vamos a contar cómo. Pero aproximadamente el 50% del ciclo es mediante enfriamiento. ¿Cómo yo mejoro el enfriamiento? El enfriamiento yo lo genero mediante lo que se llama conventional cooling. El conventional cooling básicamente yo tengo en este caso es H13, yo tengo un tocho por el cual yo voy a hacer mi matriz y empiezo a jugar con distintas mechas mediante un centro de mecanizado y empiezo a hacer todo un recorrido que se acerque lo más posible a lo que es mi modelo. ¿Bien? Entonces, para eso necesito un centro de mecanizado, necesito hacer un montón de perforaciones y tapones para hacer que el agua refrigere en ese sector y a mí me disminuya el tiempo de curado. Algo totalmente complejo, si se quiere, para lo que es la mecanización, porque es bastante complejo en sí. Además de lo que es la mecanización de la matriz, tengo que hacer los canales de refrigeración. Entonces, lo que se trabajó en esto en conjunto con la empresa es lo que se llama una técnica que se llama conformal cooling. El conformal cooling básicamente lo que hace es que esos canales que les contaba recién, que antes se hacían en línea recta, por así decirlo, para acercarse al material de modelo, el conformal cooling tiene morfologías totalmente distintas y me permite acercarme muchísimo más al material, a la zona de modelo, pero lo importante es que yo no necesito perforar. Mediante manufactura aditiva, yo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo importante del conformal cooling? Bueno, mejora muchísimo el ciclo porque es mucho más eficiente ese canal de refrigeración. Mejora la calidad de la pieza porque llego mucho más cercano a la superficie y hago que se enfríe muchísimo más rápido. Y tiene un mucho menor costo porque yo optimizo los tiempos que tienen que ver con el diseño y la construcción del molde por todos esos canales que yo tengo que hacer mediante centro de mecanizado. Entonces, básicamente, trabajamos en conjunto con esta empresa para lo que tienen que ver con los canales de refrigeración. Ahí tenemos un par de imágenes de cómo se trabaja esto y algunos tips para a la hora del diseño. Fíjense que en este sector es algo totalmente circular y de esta manera, mediante el conformal cooling, lo puedo optimizar muchísimo más a ese sector. Entonces, esta es la pieza que nos llega a nosotros y las zonas en donde esta empresa tenía rechupes era la zona, ahí se me pasó, era la zona en donde se alojaban las torres de anclaje del contrapeso. Esto es una cuba de lavarropas. Para que tengan una dimensión, es de esta dimensión y son 4 kilos de polipropileno aproximadamente la fabricación de la inyección de esto, ¿no es cierto? Bueno, estos son algunas simulaciones de la empresa, esto para simular el acceso del material. Es para simular el acceso del material. Y ahí tenemos, esta es la situación inicial. Así es como estaba la matriz actualmente. Fíjense todos los canales totalmente rectos. Allá se puede ver todos estos canales que se van interfiriendo uno con el otro, por donde pasa y recircula el agua refrigerante. Y lo que nosotros trabajamos fue, bueno, justamente esas torres,
empezamos a trabajar en un diseño en donde los canales internos lleguen lo más próximos posibles al sector de contacto con el material, que en ese caso era polipropileno. Entonces, fíjense, de aquella manera, la foto que está allá, salieron las piezas de la máquina, después se hizo un pulido, un electropulido, y esas son las piezas como quedaron. Se decidió por el martensítico, el acero martensítico, el que contaba al principio, en el primer caso. Y lo interesante de esto fue que, fíjense, esta es la situación inicial, esto en simulación. En simulación, fíjense, esta parte del centro aproximadamente tenía 150 grados con la refrigeración anterior y mediante este formato tenía 102. Fíjense si se llega a ver ahí, 102 grados. Este es el comparativo de un modelo del conventional cooling contra el conformal cooling. Lo metimos mediante una cámara termográfica, obviamente esto lo hizo toda la empresa, pero fíjense que en promedio, este es el anterior, ¿no es cierto? El modelo anterior, teníamos aproximadamente 90 grados de temperatura y mediante el conformal cooling, en promedio estábamos en 55 grados. Eso nos hizo aumentar un 20% la mejora en la producción de esa pieza, ¿ok? Entonces eso, imagínense, en una empresa que fabrica alrededor de 3.000 lavarropas por día, lo que puede llegar a ser un 20%, es muchísimo. Entonces, realmente esto fue algo muy, muy bueno y que nos generó eso. No tuvo más rechupes y no tuvo más vacuolas en las torres, garantizando la calidad de la pieza que ellos estaban inyectando. Último caso, y tiene que ver con, en este caso, la manufactura aditiva para hacer herramientas de corte. Esta es una empresa, una subsidiaria alemana que está acá en Argentina y que trabaja para una de las grandes terminales de camiones en Argentina. Básicamente, tenían una necesidad de que no podían esperar 14 semanas para que la fábrica, la casa matriz, les fabrique una pieza para el mecanizado de las tapas de cilindro de estos camiones. Entonces lo que se hizo fue evaluar la manufactura aditiva para esto. Esa es la pieza que se diseñó. Estos son los cartuchos de corte. Ahí están las piezas impresas, se imprimieron 2 con los cartuchos y una cierta cantidad de probetas. Allá están los cartuchos y le hicimos un tratamiento térmico para endurecer la pieza. Ahí está la pieza terminada, después se terminó optando por un cartucho de línea, pero básicamente lo que hicimos con esto fue disminuir de 14 semanas de la fabricación de la casa matriz de una herramienta de corte, que generalmente es mediante mecanizado, a 4 semanas en donde ya estaba mecanizando. Se hicieron las distintas evaluaciones y realmente, comparativamente con una convencional, fueron más que satisfactorias las evaluaciones. Lo interesante de esto es que prácticamente no se trabajó en el diseño. O sea, yo puedo trabajar muchísimo en el diseño. Esto era para pagar ese incendio en particular, que era el mecanizar esas tapas en tiempo récord. Pero lo interesante de esto es que puedo jugar con superficies totalmente sin límites y que puedo mejorar muchísimo lo que es las características de la herramienta de corte convencional. ¿Por qué? Porque estaba diseñado de manera convencional. Para ir cerrando un poco de perspectiva en lo que tiene que ver con manufactura aditiva en metales. Va a aumentar muchísimo, o van a aumentar muchísimo las potencias de los láseres. Ya tenemos láseres con muchísima más potencia de hace 5 o 6 años hacia atrás. Hay distintas técnicas de exposición que nos permiten a nosotros jugar con soportes muchísimo mejores. Es más, justamente nosotros para el sector aeroespacial estamos adquiriendo una licencia que se llama Smart Fusion, que lo que permite es gestionar los soportes de una manera totalmente optimizarla para llegar a zonas abovedadas, como puede ser un motor a combustión, una cámara de combustión, sin la necesidad de hacer un post mecanizado. ¿Cómo se logra eso? Con cámaras termográficas que lo que hacen es ir sensando capa a capa los sectores en donde está impactando el láser. Entonces empiezo a jugar con distintos factores.
Y lo que yo quiero que se lleven de acá, que en realidad la tecnología, como les contaba antes, viene a ser el driver. La última parte, la quinta, sexta viñeta que aparece ahí, tiene que ver con el software de simulación, con lo que tiene que ver con la detección de deformaciones. Hay software que a mí me permiten deformar la pieza que yo voy a imprimir para que después salga como yo quiero que esté, ¿se entiende? Hay piezas que nos permiten simular, lo que tiene que ver con simulación por elementos finitos. Los software que a mí me permiten jugar con optimizaciones topológicas, con diseños generativos. Ahí está el futuro de todo esto. No está tanto en la tecnología en sí, que sí tiene un montón de perspectiva futuro, pero lo importante de todo esto es trabajar en el diseño como el acelerador. O sea, el driver es la tecnología, pero nosotros que estamos acá tenemos que formarnos aún más en lo que tiene que ver con diseño para poder explotar al máximo esta tecnología. Y eso es lo importante, porque si tenemos una máquina ahí y no sabemos cómo optimizarla, cómo optimizar las piezas, cómo hacerlas más livianas, cómo podemos hacerlas más eficientes, mandémosla a un centro de mecanizado, mandémosla a un torno y va a seguir siendo lo mismo. Lo importante es aprovechar esta tecnología para los lugares en donde lo necesitamos, ¿ok? Entonces, me gustaría que se lleven eso de esta charla, meterle pilas a lo que tiene que ver con el diseño en todo esto. Así que bueno, nada, muchas gracias y espero que les haya interesado. Preguntas. Ahí están las preguntas. Bueno, buenísimo, Lautaro. ¿Cómo te sentiste? Y un poco raro las manos, no sabía dónde poner. No tenía micrófono, no sabía. Pero bien. Me parece muy importante siempre exponer los casos de éxito porque también te inspiran, ¿viste? Seguro. A hacer más. La idea es que se vayan con eso, que se vayan con insights que tienen que ver, bueno, cómo lo puedo pasar, cómo lo puedo bajar a mi empresa, a mi emprendimiento, a eso. ¿Cómo hago bajarlo? Algo que a lo mejor parece muy lejano, pero que se puede. Aparte, como dijiste, que la tecnología está, pero no saber bien cómo se implementa o cómo implementarla, fundamental. Así que bueno, un aplauso de nuevo. Gracias. Y ahora vamos a abrir unas preguntas y respuestas, si estás de acuerdo. Dale, sí. Bien, perfecto. Perfecto. Así que bajo el escenario, ¿quién quiere? A ver, tenemos 2 micrófonos y 10 minutos. Hola. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo, Gustavo, todo tuyo. nombraste varias veces, hablaste de soportes, Sí. pero ¿no es el mismo polvo el que hace de soporte? No. ¿Qué pasa? Un poco creo que lo mencionaba. Uno cuando hace esa soldadura, se levanta, imagínate, aproximadamente unos 1600 grados de temperatura. Por lo tanto, si fuera un sinterizado láser como es el de polímeros, no pasa nada porque está contenido, ¿no es cierto? Está contenido en el mismo polvo. En el caso del metal, las tensiones son tan altas que se arranca, por así decirlo, ¿entendés? O sea, no queda contenido. En este caso se utiliza la cama, que se llama Building Platform, y se ancla sí o sí a la plataforma, que es de un metal macizo, depende del polvo que yo esté usando, ¿okay? Pero es necesario los soportes y realmente es algo netamente engorroso. Ustedes piensen que para lo que tiene que ver con nuestra impresora, nosotros trabajamos con 2 software, uno que tiene que ver con el slicing, lo que sería el slicing y la programación, lo que tiene que ver con los parameter set, que son alrededor de 240 parámetros, y un software específico para la gestión de soportes, ¿okay? Porque muchas veces los soportes no solamente son para tener a la pieza, sino también para que tenga disipación térmica y se construya de manera correcta. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Acá. Hacemos pasamanos. ¿Te espero? Sí, yo me espero. No se me vence la pregunta. Oh, ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te quería hacer una consulta respecto a lo que mencionaste de diseño generativo. Sí. Quería saber si habían hecho alguna experiencia ya usando algún software de esos.
Y disculpa. aplicando algún software de ese tipo, Sí. y sobre todo lo que es en intercambio de calor. Gracias. Mira, no te puedo decir qué programa, acá creo que hay exponiendo una de las empresas que venden ese tipo de software. Nosotros, muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con ajustar una pieza. ¿Ok? Nosotros, si bien brindamos un servicio de optimización topológica, por ejemplo, lo principal es que la empresa trabaje sobre esos temas. ¿Ok? Nosotros sí asesoramos en espesores de capa, en formas de posicionar o de imprimir la pieza, pero es un laburo mano a mano e interdisciplinar entre distintos, o sea, la parte de la empresa con la parte del coso. Pero no te puedo dar una marca en particular. Hola. ¿Qué tal? Te hago una cosa. ¿Crees que la tecnología va de este tipo de impresión va hacia el producto final? O... Sí. Sí. Sí, estas son tecnologías, estamos justamente en un proyecto aeroespacial en donde vamos a imprimir la cámara de combustión, en este caso una cámara de combustión de un satélite. ¿Okay? Es pieza final, o sea, estas son máquinas totalmente lo opuesto a una máquina maker, estas son máquinas industriales, máquinas para producción. Si pensás, no sé, en una empresa tipo SpaceX, tiene quizás 180 de estas máquinas, todas en serie, fabricando sus propias piezas. ¿Okay? General Electric, lo mismo. Bueno, son máquinas de producción. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sin miedo, ¿eh? Ahí, yo vi tu mano levantándose. ¿No? ¿Seguro? Bueno, ¿Por acá alguna ¿Ya? otra pregunta? dale. ¿Nadie? Voy a Ok. pedir que pasen el mic. Vamos a algo más político. No escuché. Vamos a algo más político. Los lobbies de las grandes empresas que fabrican... Disculpa. Los lobbies de Sí. las grandes empresas que fabrican dentro del país, que no buscan la innovación, ¿cómo le han frenado a ustedes en este último tiempo para complicarle un poco la aparición de esta tecnología en el país? Los lobbies de las grandes empresas. Sí. Sería. Mira, las grandes empresas, si yo no estoy equivocado, creo que de las grandes empresas ninguna tiene este tipo de tecnología. ¿Okay? Por lo tanto, en ese sentido, y tiene que ver también con la perspectiva tecnológica, yo creo que en el corto plazo estos equipos se va a democratizar el acceso a este tipo de equipos y entiendo que ahí sí puede llegar a haber un poco más de competencia. Pero nuestro rol como centro tecnológico siempre es transferir tecnología. O sea, no nos interesa si una empresa quiere fabricar con nosotros. La idea es que la empresa llegue a comprar la máquina. Si la empresa hace una pieza con nosotros y después se compra la máquina, nosotros felices porque hemos cumplido con nuestro objetivo. Entonces, en ese sentido, no sé cómo podría llegar a afectar a algún lobby de empresa, digamos. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Te hago una consulta. ¿Cuál es la intensidad, no sé si varían mucho como parámetro de los láseres en base a la impresión, o cuál es la intensidad que más usan de los láseres Mira, para técnicamente lo desconozco porque tiene que ver con montones de factores. Tiene que ver con altura de capa, tiene que ver con el espesor de pared. Son muchísimos factores en donde, para que tengan una idea, la máquina se instaló en 2018 y fue más o menos un año y algo, haciendo pruebas y los técnicos capacitándose para tener esas respuestas. ¿Okay? Porque realmente cada pieza, si nosotros tendríamos una forma de caracterizarlo de alguna manera, si nosotros haríamos, como le contaba antes, craneoplastías, por decirte una cosa, o guías de corte o maxiloplastías, las morfologías son distintas, pero hacer relativamente siempre lo mismo. En nuestro caso, al ser centro tecnológico, nos llega una pieza que tiene una cierta cantidad de solicitudes y una pieza que tiene totalmente distinta. Entonces, hay muchas veces que termina fracasando la pieza y lo decían antes, o sea, la impresión 3D es un montón de fracaso más que de éxito muchas veces. Entonces, con eso se juega todo el tiempo. Claro, perfecto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por allá arriba, pero voy a llegar mañana. Voy. A ver, acá mientras tenemos otra. Yo quiero decir que esta persona había sido tímida, pero ya volvió.
Acá tenemos una pregunta. No, se me ocurrió sobre la marcha. Me pareció interesante el diseño cuando hablaste del proceso de lavarropas, en el caso de la matriz y el tipo de enfriamiento, ¿no? Sí. Y quería saber una idea de tiempos de fabricación. Y la segunda pregunta que se me ocurrió recién en base a lo que dijeron por allá fue que, ¿cómo trabaja tu equipo? Interpreto que debe ser interdisciplinariamente porque, no sé, ¿cómo está conformado? Por curiosidad nada más. Sí. Para que ustedes tengan una noción, Centec no, arranco por la última pregunta, ¿no? Centec no paga un sueldo, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque son todas instituciones con recursos propios que aportan al Centec y que los operarios de INTI cobran su sueldo de INTI. En mi caso, de UNRAF. En el caso de la Agencia de Desarrollo, de la Agencia de Desarrollo. ¿Okay? Cada uno de los colaboradores pertenecen a distintas instituciones. ¿Okay? Eso como primer punto. A nivel equipo, un poco mi labor es hacer este tipo de charlas, es dar este tipo de sensibilizaciones y es visitarle a la empresa, analizar los procesos de diseño que tiene y tratar de llevar algo a lo que tiene que ver con manufactura aditiva, ver dónde está la viabilidad, es como un primer filtro. Y después de eso se pasa a los operadores que, como les contaba antes, hace desde 2018 2 personas que están constantemente haciendo este tipo de piezas, por lo tanto tenemos a los Messis de la manufactura aditiva en Rafaela. Es un poco así como funcionamos. En el caso de profesionalmente, uno es ingeniero electromecánico y el otro es técnico electromecánico, si no me equivoco. Eso es un poco como funcionamos. Pero somos alrededor, en INTI son 5 personas que están abocadas a eso, 6 yo, y después tenemos 3, 4 del sector administrativo, la parte de gestión de proyectos, etc. Más o menos no llegamos a ser 10 personas. Y la primera pregunta no me acuerdo qué era. Los tiempos de fabricación, mirá, no te quiero tirar cualquier número, pero realmente es muchísimo más rápido porque vos pensás que cuando metés en un centro de mecanizado, y no sé si viste la complejidad que tenía con la cantidad de canales, obviamente si vos tenés que hacer un postizo, por decirte una cosa, y tiene la mecha pasa una sola vez, contra manufactura aditiva van a ser muy parecidos. Ahora, cuando vos tenés un montón de recovecos, eso es muchísimo más complejo. Algo que escasea en Argentina es el tema del mecanizado, y es muy caro el mecanizado en Argentina en comparación con lo que puede ser con China, por ejemplo. Y lo que tiene que ver con la impresión 3D, en este caso eran postizos, salen de una, o sea, salen de la misma manera. Entonces, tiene muchísimos beneficios a nivel tiempo, no te lo podría especificar porque depende también de cada matriz y de cada pieza. Acá tenemos una pregunta. No sé dónde... Hola, Lautaro, acá. Buenas tardes. Tengo una pregunta, yo trabajo en el servicio, o sea, trabajo con termoformado plástico y con inyección. Y me gustó mucho el caso ese de la matriz, de cómo resolvieron los postizos. Okay. Entiendo completamente el uso de la impresión o de la manufactura aditiva para los canales de refrigeración. Pero si vamos al caso de hablar de una matriz. ¿El caso de? De una matriz completa, sí. O sea, de una cara entera o de ambas caras de un marco. Sí. ¿Se pueden generar las mismas terminaciones superficiales en las caras que tocan el material directamente o tiene que erosionarse o mecanizarse posterior? Perfecta la pregunta. Esto es como si yo abriría una caja de herramientas, por así decirlo, y tengo un centro de mecanizado y tengo una impresora 3D. ¿Okay? Son tecnologías totalmente complementarias. La manufactura aditiva en metales no reemplaza lo que es un centro de mecanizado. Lo mostré ahí en el caso del conformal cooling, en donde imprimimos en 3D y obviamente la rugosidad con la que sale no es para nada apta para lo que tiene que ser una matriz de cosas. Entonces se hizo un electropulido, pero se trabajó como si fuera un metal convencional, ¿se entiende? Entonces son tecnologías complementarias en donde con esto resolvés más cosas y después es necesario seguramente utilizar otro tipo de tecnología, un postproceso, un tratamiento térmico, pero es una herramienta más. ¿Okay? No es la única, por así decirlo. No es que resolvés absolutamente todo con eso. Gracias.
Perfecto. Y ahora se viene la última pregunta y después hay un Sorteo. sorteo. Iba a decir concurso, pero parecido. Así que la gente que se está yendo ahí por la puerta, no, me ignoran completamente. Yo los quería captar. Bueno, ahora viene la última pregunta. Ok. ¿Qué tal, Lautaro? Primero, muy buena la charla. Te quería hacer dos consultas. Primero, ¿cómo se comportan los tres metales con respecto a lo que es la corrosión? Y ¿Los qué? Disculpa. Los metales estos con los que tenés licencia, ¿cómo se comportan con lo que es la corrosión? Si tienen alguna medida para contrarrestar eso. Sí. Y la segunda sería, ¿cómo se comportan con lo que son tratamientos térmicos o tratamientos superficiales a elevada temperatura? Mira, cada material, a diferencia de lo que es un trefilado convencional, de cómo es la industria siderúrgica, en donde sale una barra de un hexagonal, sale una barra de un redondo, esto básicamente es un chimichurri de polvos. ¿Okay? Se mezclan distintos polvos bajo una receta y eso sale con un datasheet. Ese datasheet, en base a los distintos fabricantes, nosotros trabajamos netamente con EOS, que es el fabricante de nuestra máquina. Ellos te garantizan, por la cantidad de ensayos que tienen, te garantizan una cierta cantidad de tensiones admisibles, de elongaciones, o sea, hay tablas hasta de fluencia. O sea, eso te viene en el datasheet, por así decirlo. Lo mismo pasa con si es necesario hacer un tratamiento térmico. Por ejemplo, el acero martensítico es un acero que trabaja muy bien, es muy similar, vos encontrás análogos con un H13, con un P20, por ejemplo, utilizado para inyección. ¿Cómo llego a una mayor dureza? Sale de la impresora, lo meto en el horno a atmósfera controlada y para que tengas una noción sale con unos 40 Rockwell C de dureza y sale del tratamiento térmico con unos 57, 58 Rockwell C. Y eso te lo especifican, es una brutalidad. Por eso se pueden hacer herramientas de corte mediante esto y por eso una matriz de inyección puede llegar a resistir tanto la abrasión como es en el caso de ese material. Esa es la primera respuesta. ¿Y la otra cómo era? También cómo se comporta con tratamientos superficiales a elevada temperatura. Sobre todo lo que nos interesa a nosotros es el 316L. Mirá, con el que trabajamos. En el 316L no hemos tenido muchos tratamientos térmicos porque generalmente se utiliza justamente para estar expuesto ante condiciones de óxido, de oxidación. Entonces generalmente no necesita un tratamiento térmico. Sí hemos hecho mucho con el martensítico. La pieza esa que mostraba de los postizos de inyección, esos tenían un electropulido. Y en el caso de la herramienta de corte, nosotros les dijimos, porque esto es un laburo muy entre empresas y entre cliente y proveedor, nos pidieron que le hagamos el tratamiento térmico y que ellos después los mecanizaban. Le hicimos el tratamiento, les recomendamos que no. Pero como eran una empresa que hacen mecanizado y hacen herramientas de corte, dijimos, bueno, lo van a poder mecanizar. La realidad es que hicimos el tratamiento térmico, llegó a los 57, 58 Rockwell C y era un vidrio, no la podían tocar a la pieza, ¿se entiende? ¿Qué hicimos? Se tuvo que hacer la reversión, está en el datasheet también cómo se hace la reversión mediante tratamiento térmico y ahí otra vez la volvimos a unos 38, 39 Rockwell C, se mecanizó y otra vez se hizo el tratamiento térmico para endurecerla. Pero digo, se comporta como cualquier metal, por así decirlo, y tiene estas, y si ponemos, no sé, un diagrama de carbono, podés jugar con todo eso, digamos. En este caso tiene muy poco, ese martensítico tiene muy poco carbono, casi nada. Pero bueno, se juega con el datasheet y se juega con los distintos tratamientos que nos permita, sobre todo el fabricante, y lo que queramos hacer. Entonces. Perfecto, muchas gracias.